amplia gama, para comenzar esta parte, de iniciativas que realiza la UNESCO en nuestro país, que es parte del beneficio de nosotros ser un Estado miembro, y lo que nosotros hacemos es darle curso, fortalecer esos programas, y en esta gestión pues con la visión también de ampliar. Bueno, señores, la cultura nos llama, pero también la literatura es una convocatoria siempre importante para nosotros. Juan Inirio ha sido un colaborador de Acento desde hace ya algún tiempo. Él es un joven escritor, poeta, escritor de cuentos, ensayista. Él es de La Romana, pertenece a una asociación de escritores también. Y Juan Inirio acaba de ser designado el secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, que es una comisión local en cada país, y en este caso en República Dominicana, una función que han desempeñado notables intelectuales dominicanos que han operado desde esa oficina. Muy distinto de la persona que representa la función de embajador ante la UNESCO, que tiene su sede en París. Juan es un gestor cultural. Juan Hernández Inirio es un gestor cultural, está haciendo estudios de doctorado en literatura en la Universidad Complutense de Madrid, tiene una licenciatura en educación, mención letras, y ha escrito varios libros, el último de los cuales lo publicó en el año 2024, que se titula Vigilia en el Desierto. Tiene otros libros, y es fundador de la Feria del Libro de La Romana. Son algunos datos para que ustedes conozcan a este joven que está con nosotros y con quien vamos a conversar en este día, en esta conversación en ¿Y tú qué dices? Me sorprende por un lado la juventud de Juan, pero además me sorprende muy positivamente y me alegra muchísimo su entrega a la literatura y a los estudios, su vocación por la profundidad, incluso por la filosofía, y es una persona que ha sido reconocida al ser designada en una posición en el Ministerio de Cultura, porque es al Ministerio de Cultura que pertenece la Comisión Dominicana para la UNESCO. Muchas gracias, Juan. Fausto, gracias a ti. Cómo me alegra recibirte para que me digas cuáles son tus planes en la Secretaría General de la Oficina para la UNESCO aquí en República Dominicana. ¿Qué hace la oficina? Ya yo sé que tiene 2 meses aproximadamente. ¿Qué hace la Oficina para la UNESCO? ¿Qué está haciendo? Antes estaba en el Ministerio de Educación, ahora está en el Ministerio de Cultura. Cuéntame un poco sobre eso, y para saber posteriormente de ti y de tu obra literaria y de tu trabajo. Muchísimas gracias, Fausto. Primero, encantadísimo por estar en este programa del que yo soy fan desde hace muchísimo tiempo. Y ahora, antes me tocaba verlo desde la casa, desde la oficina, y ahora me toca el privilegio de estar aquí. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias. En primer lugar, estamos justamente iniciando una comparecencia ante varios medios de comunicación para hablar de esto, de qué es la Comisión Dominicana para la UNESCO, porque mucha gente, pues el gran público no siempre conoce, ¿no?, de este tipo de instituciones. Hay que comenzar diciendo que es la UNESCO propiamente, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fue fundada en el año 1945. Entonces es una agencia especializada del sistema de Naciones Unidas que se ocupa de los temas educativos, culturales, pero también del medio ambiente, también de la equidad de género, también de la tecnología, también de todo lo que tiene que ver con la preservación de la biosfera, del patrimonio cultural, en todo el mundo. Nuestro país, como Estado miembro de la UNESCO desde su fundación, entonces tiene una comisión nacional que tiene una naturaleza asesora y técnica, en la que se ocupa de enlazar las políticas globales que tiene la UNESCO en todas estas materias ya mencionadas con las políticas del gobierno dominicano, en este caso adscrita al Ministerio de Cultura. En otros países puede estar adscrita a otras instituciones. Entonces la Carta Constitutiva de la UNESCO lo que dispone es que las comisiones nacionales sean, digamos, el apoyo que tiene ese organismo multilateral para poder llevar programas, proyectos en el país. De tal manera que por su naturaleza es un órgano interinstitucional que todo lo que hace es en conjunto con otras entidades, tanto públicas, es decir, del gobierno, como de la sociedad civil.
y que también tiene una labor mancomunada, como usted ya mencionaba, con la delegación permanente de la República Dominicana ante la UNESCO, que está en París y que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también un trabajo de colaboración permanente con la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, cuya sede está en La Habana. Todo lo que hacemos es en conjunto con estos otros organismos y, por supuesto, nuestro país con otras entidades que iremos mencionando. Entonces, hay varios programas que yo quisiera comenzar mencionando que de forma ya permanente desde hace un tiempo y con muchísimo interés para el público desarrolla la UNESCO en el país. Uno de ellos es el de la Red de Cátedras UNESCO, que es un programa en el que varias universidades de gran prestigio de nuestro país han sido seleccionadas después de un proceso riguroso para llevar una cátedra con el nombre de la UNESCO en diferentes temas, en equidad de género, en temas medioambientales, en temas culturales. Entre esas universidades se encuentran INTEC, UNAPED, la Pucamaima, el Instituto Global, entre otras. Está UNIBE también. Está la red de escuelas asociadas a la UNESCO, que son 30 escuelas ya de manera formal y 10 escuelas en condición de plan piloto, con las cuales la UNESCO lleva a cabo en nuestro país. ¿Y la UAS no está entre las universidades? Sí, la UAS, olvidé, gran omisión, olvidé mencionar la UAS, que ahora va a tener 2 cátedras en vez de una. Entonces, la red de escuelas asociadas a la UNESCO, por otra parte, se trata de centros educativos, en los cuales la UNESCO lleva programas que en este momento están muy concentrados en el tema de ciencias. Hace un mes, más o menos, justo acababa yo de entrar a la posición, asistí a la inauguración de un congreso que se hizo por 3 días en un hotel de aquí de Santo Domingo, en el que se instruía a docentes en temas de microciencias, en temas de biología, en temas de química, y esos programas financiados tanto por la UNESCO como por el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, ya tienen un tiempo con muchísimo éxito. Algo muy importante que tenemos que destacar desde el principio es que nuestro país ha tenido el honor de que expresiones culturales de nuestro país hayan sido declaradas como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. La gente sabe más de la bachata y del merengue, que han recibido esas declaratorias en los últimos años, pero desde hace más tiempo, desde principios del siglo XXI, en su momento fueron declaradas el Teatro Cocolo Danzante Los Guloyas de San Pedro de Macorís y la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villamella, que son expresiones culturales de nuestro país y han recibido pues ese honor de que la UNESCO los considere como algo valioso, como algo único en todo el planeta. Por otra parte, Fausto, hay varios programas que realiza la UNESCO en varios países y que nuestro país ha sido beneficiario en su momento. Por ejemplo, el programa Transcultura es un programa dirigido sobre todo a jóvenes creadores, gestores culturales, y les puedo comentar que hay varios jóvenes de nuestro país que han podido viajar, por ejemplo, a París, al mercado de la poesía en Francia, a participar en eventos internacionales, a recibir capacitaciones en temas de cine, en temas de folclore, en Cuba también, que es donde se hacen muchas de esas actividades. De manera que hay una amplia gama, para comenzar esta parte, de iniciativas que realiza la UNESCO en nuestro país, que es parte del beneficio de nosotros ser un Estado miembro, y lo que nosotros hacemos es darle curso, fortalecer esos programas, y en esta gestión pues con la visión también de ampliarlos. Relacionada con República Dominicana, la última decisión de la UNESCO está relacionada con la declaración del casabe como un bien inmaterial, como una riqueza, aporte de la comunidad aborigen de República Dominicana, de la isla de Santo Domingo, a la gastronomía universal, el casabe. Y esa es la última decisión. No la mencionaste, me dijiste la bachata, el merengue como bienes inmateriales, los guloyas, la cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villamella, y
y el Casabe. Sí, el Casabe ha sido una declaratoria que la hemos tenido junto con otros países centroamericanos. Que también, con Centroamérica, sí, ¿verdad? que también han sido productores. ¿Eso incluyó a cuáles países? Incluyó a Honduras y a Nicaragua, si no me falla la memoria, ¿no? Entonces, la idea es que más adelante se celebre un acto oportunamente para ya darle mucho más formalidad a esa declaratoria, pero sí ha sido la última que hemos tenido en tiempo reciente. Yo no había concluido con todo, lo que pasa es que no quería abrumarte desde un principio, porque sí hay muchas otras iniciativas que han tenido declaratorias de la UNESCO, pero en diferentes niveles. Estas que hablamos primero son patrimonio cultural inmaterial, pero también, por ejemplo, está la ciudad colonial, que desde el año 1990 fue declarada patrimonio cultural material por la UNESCO, o sea que tiene una condición única y privilegiada en el mundo, y en ese sentido pues parte de la labor de la UNESCO en nuestro país es, con muchas otras instancias que tienen que ver con el tema, pero también salvaguardar, ¿no?, esa declaratoria y esas óptimas condiciones para que ese patrimonio nuestro ante el mundo permanezca. Pero como te decía, siempre hacen evaluaciones. Naturalmente. La UNESCO le da seguimiento a aquellos renglones o aquellos aspectos o elementos culturales a los que declara patrimonio cultural o patrimonio material o patrimonio inmaterial. En el caso de la ciudad colonial, que ha tenido tantas intervenciones, modificaciones y que está sujeta incluso a nuevos cambios recientemente, ¿hay algún elemento, digamos, que implique riesgo en la evaluación que se haga? No sé si hay en proceso o si lo hubo recientemente, sobre los cambios que se están haciendo en la ciudad colonial. No hasta donde tengo conocimiento, Fausto, porque lo mismo que pasa aquí, pasa en muchas otras partes del mundo con el patrimonio cultural. A veces he escuchado en algún momento, hace años, en los medios de comunicación, algún ruido, no solamente con la ciudad colonial, sino con otros patrimonios, pero es que cuando se trata de edificaciones, de monumentos que tienen tantos siglos, es inevitable e incluso es deseable que haya este tipo de intervenciones, sí, siempre con el cuidado de preservar la historia. Por ejemplo, yo viví en España, yo viví en Madrid por estudios, como tú creo que mencionabas, y anduve muchísimo allí, anduve en otros países de Europa, siempre hay intervenciones. De hecho, en España pasa algo interesantísimo, la Puerta de Alcalá tiene toda la vida en obras, en remodelación. O sea, yo estuve un año allí, la encontré así, en remodelación, me fui y está en remodelación. Porque justamente son grandes inversiones, de manera que, al contrario, saludamos que haya ese cuidado, esa intervención, para que eso permanezca en el tiempo, contra todo tipo de erosiones, contra todo tipo de contaminaciones. Entonces, sí, naturalmente, la idea y la aspiración es que siempre se mantengan esas fachadas originales, ese cuidado por la historia, pero en este momento eso no implica ningún riesgo. Ya, muy bien. Me gustaría saber, y en términos de, por ejemplo, museos, la UNESCO se interesa siempre por la conservación de determinadas especialidades. Hay una intervención de UNESCO en algunos países que tienen una tradición histórica mucho más antigua que la nuestra, pero en el caso de República Dominicana hay en proyecto, o ustedes han evaluado la posibilidad de tener en la ciudad colonial algún museo importante, representativo del patrimonio antropológico. Ya se acaba de inaugurar un museo privado, que es el Museo Taíno, por parte del Banco Popular, que represente, digamos, esa recuperación y el estímulo para los investigadores, antropólogos, arqueólogos, que hagan investigaciones. Bueno, en este momento en la ciudad colonial la colaboración más cercana que tenemos es con el Museo de las Atarazanas Reales, abreviado MAR, que se encarga de la preservación y la exposición del patrimonio cultural subacuático de nuestro país. Entonces es ahí donde hay, por los lineamientos de la UNESCO, que tienen mucho que ver con también la preservación de la biosfera, del patrimonio cultural subacuático, donde hay una mayor vinculación en este momento. Pero ahí está el Museo de las Casas Reales, que es en donde se conservan parte de las recuperaciones arqueológicas y marinas que se hicieron por el hundimiento de embarcaciones que llevaban esclavos o que llevaban productos o que llevaban oro o que llevaban artesanías, por ejemplo, hacia Europa.
todo eso está ahí, una parte de lo que se ha recuperado está ahí. Pero siento que es un museo poco promovido, es un museo que tiene muy poco atractivo y que no se divulga de lo que hay ahí dentro, o que parece ser que no tiene el brillo que pueden tener otros museos. Sí, este es un momento ideal, Fausto, y a toda la audiencia, justamente para nosotros empezar una labor de evaluación de muchas otras sociedades, de muchas otras alianzas que podemos Yo hacer. sé que hay una dirección de museos en Sí. el Ministerio de Cultura. Sí, por supuesto, pero es igualmente importante tanto para la Comisión Dominicana para la UNESCO como para otras entidades tener una relación con la Museografía Nacional. Te decía que este es un momento para nosotros también expandir nuestras alianzas. Hemos comenzado a hacer una serie de visitas, que no diré aquí, sino cuando ya tengamos más resultados que mostrar, pero hemos comenzado una serie de visitas a muchas instituciones con las que queremos ahora tener una cercanía mayor. Hay algunas que sí puedo comentarlas porque ya hemos publicado las fotografías, hemos hablado de ellas. Por ejemplo, nos hemos reunido recientemente con la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, nos hemos reunido con el director del Museo del Hombre Dominicano, nos hemos reunido con el director del Cultura del Banco Central, entre muchas otras reuniones que ya hemos comenzado a sostener. Con algunas de esas entidades ya ha existido una labor de colaboración en su momento, con otras no, y justamente estamos en ese proceso de identificar a quién podemos acercarnos, con quién tenemos más vinculación. Ya hay muchos aliados, pero queremos seguir fortaleciendo las alianzas que existen y añadirlas. De manera que te tomo mucho la palabra con el Museo de las Casas Reales, que lo he visitado, que en algún momento cuando se ha celebrado la Feria del Libro en la ciudad colonial ha tenido también muchas visitas. A mí personalmente me encanta. La Semana Internacional de la Poesía también ha celebrado allí muchos eventos. Lo conozco muy bien y te tomo mucho la palabra porque sería una muy buena oportunidad de colaboración. Ya. Luego la vinculación con el sector privado. Hablábamos del Museo Taíno del Banco Popular Dominicano, que está en la Casa del Cordón. Es un museo que reúne la mayor cantidad de piezas conocidas de artesanías taínas recuperadas por Manuel García Arévalo como coleccionista, que la puso en manos del Banco Popular, y él está vinculado muy fuertemente con esta museografía que se ha hecho allí, que es muy, muy importante. Luego están las atarazanas, en donde no solamente está la cuestión antigua, ahí tenía el padre de la patria, Juan José Duarte, tenía un negocio. Ahí está el lugar donde Juan Pablo Duarte practicó esgrima. Ahí hay lugares en donde el patrimonio histórico está ahí y no siento que haya como una identificación. Yo no sé, en la parte de la ciudad colonial, yo siento que faltan muchas cosas y no es necesariamente una crítica, pero me parece que aquí hace falta y haría un gran beneficio para la República Dominicana el museo, por ejemplo, caribeño, que pueda ser el museo de las familias intelectuales importantes, como la Enrique Sureña, por ejemplo. Está vacío el lugar donde nació Pedro Enrique Ureña, en el Luperón con Duarte. Sí, y no tenemos, en realidad, el mayor intelectual de América, el más grande intelectual nacido en República Dominicana fue Pedro Enrique Sureña. Yo concuerdo contigo. Y no tenemos ningún lugar en donde la gente pueda decir qué busco en República Dominicana o en la ciudad colonial donde nació y donde vivió Pedro Enrique Ureña, con Max, con Camila, con su madre Salomé Ureña, que es la poetisa nacional. Yo concuerdo contigo, Fausto, en que nosotros como país, tú mencionas la ciudad colonial, que es el tema que nos comienza a ocupar por la UNESCO, pero en todo el país, yo soy de la Romana, o sea, soy de un pueblo, y uno ve en todo el país que hay un cierto descuido por el patrimonio cultural material, por el inmaterial, y una caída lastimosa en el olvido, o en un relativo olvido en otros casos, de figuras cimeras de nuestro país. Tú hablas de Pedro Enrique Sureña, uno de mis ídolos intelectuales, o sea, ahí he hablado de Pedro Enrique Sureña, le he leído, estuve en Salamanca en la cátedra Pedro Enrique Sureña. Es una figura global de la República Dominicana. Es cierto que ha habido homenajes,
tenemos una universidad con su nombre, la Biblioteca Nacional, calles, etcétera. Ahí está el edificio, ahí está el edificio. Era la Casa Nader, se convirtió en un hotel, pero ahí nació Pedro Enrique Ureña, en la Luperón, de este lado. Pues ese tipo de figuras, tanto por una deuda histórica, como por potenciar la imagen cultural de la República Dominicana ante el mundo, tenemos que sacarle mayor provecho. Pero, y no es solamente el hecho de sacarle mayor provecho, yo creo que el aporte de Pedro Enrique Ureña. Nosotros teníamos un premio nacional o un premio internacional, sí, Pedro Enrique Ureña, y se ha descontinuado. Sí, yo recuerdo que ese premio lo ganó Mario Vargas Llosa, sí, lo recibió. Eduardo Galeano también. Exactamente, lo han recibido numerosos intelectuales y se ha descontinuado. Yo te diría, entonces, más que un premio, Fausto, yo creo que es importante el pensamiento de Pedro Enrique Ureña, que se revitalice. Es decir, yo te voy a decir algo. En mis años de bachillerato y en mis años de universidad en el país, a mí nunca se me puso en la mano un libro de Pedro Enrique Ureña. No creo que los docentes dominicanos estén muy familiarizados con su labor. Entonces, hace falta esto que tú mencionas, de la casa en que nació, revitalizarla. Eso lo hacen todas las sociedades culturalmente desarrolladas, pero también familiarizarse con sus ideas. Te voy a dar a mi criterio un dato que posiblemente sea un elemento que ha afectado la proyección de la imagen de Pedro Enrique Ureña en República Dominicana. Uno, un grupo de profesores con la autonomía universitaria fue expulsado y salió de la Universidad de Santo Domingo, que se convirtió en Universidad Autónoma al inicio de los años 60, a la caída de la dictadura de Trujillo. Ese grupo de profesores fundó la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. La UAS, la Universidad Pública, interpretó eso como un agravio, y la UAS nunca ha asumido a Pedro Enrique Ureña como una figura intelectual y como un maestro de maestros y como un elemento fundamental en la intelectualidad, en la interpretación de América, en la interpretación del español en América, en todo lo que representa como parte de nuestra identidad Pedro Enrique Ureña. Pedro Enrique Ureña es un exiliado, digamos, intelectual en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero eso tiene todos los años, eso tiene 65 años siendo así. ¿Y por qué lo han hecho? Bueno, porque hay una universidad privada que se llama Pedro Enrique Ureña, que con Jacobo de Lara se publicó una versión de las obras completas de Pedro, y es esa la única universidad que ha seguido la promoción de Pedro. Luego está Cielo Naranja, Miguel de Mena, Andrés L. Mateo, que publicó un libro sobre creación y errancia. Es una tesis en realidad, sí, con ellos dos, de Pedro Enrique Ureña. Con Miguel de Mena y con Andrés, es que estuve en un foro en Salamanca. Está el libro de Jorge Tena Reyes, que es un libro hasta cierto punto biográfico, por cierto, Jorge Tena Reyes, que murió recientemente, sobre Pedro Enrique Ureña, que ganó un premio nacional. Y es un libro interesante, ¿verdad? Pero tal vez demasiado voluminoso, pero de todos modos me parece que hace falta una reflexión oficial, no solamente de la cátedra, no solamente de la Secretaría General de la UNESCO, de la Comisión Nacional de UNESCO, del Ministerio de Cultura, que promueva, obviamente, eso es lo que yo entiendo, te estoy dando nada más. No puedo estar más de acuerdo contigo. Una interpretación. O sea, estamos hablando del mayor intelectual dominicano. Todo lo que se pueda hacer para invocar esa figura, para darle toda la dignidad histórica a su memoria, excelente. Pero sí te hago hincapié en lo que te decía. Por las experiencias académicas que yo he tenido, yo creo que los homenajes de todo tipo están bien, pero el pensamiento, las ideas. Pedro Enrique Ureña hizo algo que no se ha repetido en nuestro país, escribió de todo, escribió de los grandes escritores nuestros, escribió de los grandes escritores internacionales. Su mayor aporte, a mi juicio, era en literatura comparada, cómo podía haber una visión global de la literatura a través de diferentes generaciones, es decir, no solamente un escritor en particular. Y al mismo tiempo nos dio una interpretación de la realidad dominicana y latinoamericana, que a mí, ¿sabes qué me habría gustado? Que él se hubiera embarcado
en un proyecto similar al que hizo Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que interpretó la historia de México. Me habría gustado un laberinto de la soledad dominicano, sí, porque de Pedro Enrique Sureña. Ciertamente hubo una desconexión de la familia, porque todos se fueron al exilio. Aquí solamente quedó Max. Pero bien, desde hace rato nos están haciendo señas que debemos hacer una pausa. Muy bien. Juan Hernández o Juan Hernández Inirio o Juan Inirio, ya lo tenemos solo como Juan Inirio en acento en el portal, con sus artículos. Hay muchos artículos, incluyendo de Pedro Enrique Ureña también. Sí. Sobre Jochi Mármol, sobre temas de literatura, etcétera. Están ahí los artículos de Juan. Volvemos en un momento.